que cuando me fue propuesta por el doctor Dagoberto Tamés, pues acepté gustosa, dado que es un tema que en lo personal pues me he enfrentado con mucha frecuencia en mi consulta, dado que soy genetista perinatal. Y como iremos viendo a lo largo de la charla, pues como médico sé que en el auditorio no todos se dedican al área médica, pero es muy importante que estemos relacionados con los aspectos legales, puesto que finalmente nuestros pacientes acuden con nosotros en búsqueda de que se les ofrezca una solución. Durante la charla trataré de abarcar estos puntos, comenzando con la introducción, qué son los defectos congénitos y las utilidades que tiene el diagnóstico prenatal. Continuaré con la situación global y local de la interrupción legal del embarazo, para continuar con algunos dilemas en cuanto a la revisión de la literatura que hay para este tema, y pues con algunas perlas importantes para que ustedes se lleven a casa y que lo puedan emplear en su práctica. Como definición tenemos que los defectos congénitos se refieren a las anomalías estructurales que ocurren durante la vida intrauterina y que se detectan ya sea de forma prenatal, al nacer o en un momento posterior en la vida. Tradicionalmente se ha calculado que estos defectos se presentan más o menos en el 3% de los nacidos vivos. Sin embargo, hace un par de años la OMS ha ampliado este rango hasta un 6% de los nacimientos, porque se toma en cuenta que estos defectos, como dice la definición, se pueden determinar en una etapa más adelante. Y son causa importante además de abortos espontáneos, de muertes fetales, y representan una tasa importante de mortalidad y discapacidad en lactantes y en menores de 5 años. En esta tabla que informa el boletín del Hospital Infantil, vemos que para el 2012, que es la publicación, es lo más reciente que existe, ya está próximo a salir la nueva revisión, que los defectos congénitos ocupan el segundo lugar dentro de las primeras causas de, déjenme cerrar esto, de mortalidad en nuestro país, siendo los defectos más frecuentes las malformaciones cardíacas, los de sistema osteomuscular, grandes arterias y anencefalia y otros defectos del tubo neural. En este cuadro que informa el INEGI del primer semestre del año pasado, vemos que, bueno, además de que resalta la aparición del COVID por los grupos de edad, en menores de 1 año los defectos congénitos ocupan el segundo lugar dentro de este top 10 y primer lugar en el grupo de 1 a 4 años, y vemos que conforme avanza la edad pues va cayendo algunos lugares estos defectos congénitos como causa de muerte. En nuestro estado, esta estadística es del 2020, nacieron 4,118 recién nacidos vivos en el hospital universitario, teniendo 57 de ellos con defectos congénitos, lo cual nos arroja una tasa de 1,38%, que está un poco por debajo de lo reportado a nivel mundial. Aquí tenemos el inconveniente, o que quizá haya modificado esta cifra, el hecho de que estábamos en pandemia y que muchos de estos nacimientos no se dieron en el hospital universitario. Desde la aparición del hospital materno infantil, una gran cantidad de nacimientos se refieren a este hospital, y con la pandemia también hubo una redistribución de la atención del parto en estos pacientes. En nuestro hospital, las microtias ocupan un lugar importante en los defectos congénitos. Esto se refiere a alteraciones en la formación del pabellón auricular, seguido de las alteraciones o hendiduras orofaciales, principalmente el labio y paladar hendido. Conocemos desde los 70 más o menos que las causas más frecuentes relacionadas a los defectos congénitos son multifactoriales
es decir, en donde entran en juego factores genéticos y ambientales, y desafortunadamente cerca de la mitad de estos trastornos permanecen sin una etiología clara. De lo que respecta a genética, aproximadamente el 25%, siempre y cuando pues haya oportunidad de hacer los estudios para cariotipo o bien para estudios de pruebas moleculares, vemos que pues tiene un impacto no tan despreciable. Obviamente para mí es muy importante porque soy genetista y que pudiera resaltar a la vista al momento de hacer la genealogía que haya consanguinidad o que haya endogamia entre los padres. Y esto pues aumenta este factor de riesgo. Y dentro de los factores ambientales, solitos, es decir, sin tomar en cuenta la susceptibilidad genética, tendríamos la nutrición materna, principalmente orientada a obesidad o a deficiencias nutrimentales, como lo mencionó el doctor Dagoberto en cuanto al ácido fólico, la diabetes materna, principalmente preconcepcional, que se encuentra subdiagnosticada, infecciones, medicamentos y algunas otras sustancias. Dentro de los factores ambientales es muy relevante que tengamos en cuenta el tiempo en el cual se da este insulto al momento del desarrollo, porque si bien yo creo que tenemos bastante arraigado el mencionar a nuestros alumnos que el desarrollo es muy importante dentro de las primeras 8 semanas, dado que se lleva a cabo la organogénesis, hay algunos órganos como sistema nervioso central en donde el periodo de susceptibilidad pues abarca incluso hasta después del nacimiento. La dosis, en caso de que sea alguna droga, alguna radiación, la duración de la exposición, la susceptibilidad que tenga el hospedero y la interacción que haya con otros factores ambientales. Dentro de estas causas ambientales para malformaciones destaca la presencia de la diabetes pregestacional. En el hospital universitario, por ejemplo, se tiene una incidencia del 12% de las mujeres embarazadas cursan con alguna alteración de diabetes, ya sea pregestacional o diabetes per se gestacional, siendo que las cifras internacionales rondan alrededor del 4% de la población, por lo cual es mucho, muy alto, y es de esperar que veamos entonces complicaciones como defectos congénitos asociados a esta diabetes. De infecciones intrauterinas, el perfil Storch, en donde destaca el citomegalovirus, el toxoplasma, y exposiciones a teratógenos como el síndrome alcohol fetal, por anticonvulsivantes, por misoprostol, por anticoagulantes, etc. Y pues si bien esta información es del 2018, no deja de impactar el hecho que pues podemos enfrentarnos a situaciones emergentes como sucedió en 2015-2017 con la aparición de la infección congénita por Zika, este virus que afectó de manera inicial en Brasil. En nuestro país también hubieron casos. Este corte que reporta el American Journal of Medical Genetics más o menos habla de un aproximado de 50 casos en México con Zika congénito. Y pues aquí los defectos congénitos que se observan en el 5% de los bebés de mujeres que tuvieron durante su embarazo exposición a esta infección, cursaron con microcefalia, con esta forma bastante característica que hasta la fecha solo se ha visto en Zika, en donde la piel cabelluda es redundante y los huesos del cráneo se encuentran en aposición. Hay hipomotilidad fetal y ya en un menor porcentaje los bebés cursan con contracturas congénitas, anomalías oculares, etc. A grosso modo, los defectos congénitos pueden clasificarse de acuerdo a su gravedad en dos grupos. Los defectos mayores, estos se refieren a aquellos que comprometen la estética, la función y la vida. Como ejemplos, pues tenemos la anencefalia. Y los defectos menores, pues serán aquellos que puedan tener algún compromiso en la función leve o en la estética, pero no en la esperanza de vida. Por ejemplo, aquí observamos un pliegue transverso o un pliegue palmar único.
Los defectos pueden clasificarse también en cuanto a si los observamos a simple vista, como sería esta misma anencefalia que mencionábamos, la microcefalia que observábamos en Zika, gastrosquisis, onfalocele, e internos en los cuales pues nos valemos de algunos estudios como ultrasonidos, como radiografías, para poder validarlos, como serían las cardiopatías congénitas, las atresias traqueosofágicas, entre otros. Y es interesante conocer que la estadística de estos defectos no es igual en todas las partes del mundo. En nuestro país es una zona con alta prevalencia para defectos del tubo neural, que si bien con los estudios que se han hecho y la suplementación de ácido fólico pregestacional, se ha logrado disminuir hasta un 70% la frecuencia, principalmente de anencefalia, no tanto de los otros defectos como sería la espina bífida. Y en nuestro país es un lugar con baja prevalencia para transposición de grandes vasos, por ejemplo. Entonces, todos estos son defectos congénitos mayores y, bueno, subrayé lo que está sucediendo en nuestro país en cuanto a región de alta prevalencia para extrofia de vejiga y para gastrosquisis. Gastrosquisis sí es una situación que se ha visto en aumento en todo el mundo, pero principalmente en Latinoamérica. Y bueno, los defectos congénitos menores podemos encontrar gran variedad. Todos tenemos al menos 2 de estos defectos. Yo siempre que doy esta clase a mis alumnos de pregrado, les digo que ese día en la tarde vayan y se chequen completamente y todos tenemos algo y empiezan a verse unos a otros y se revisan las manos. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una clinodactilia que se refiere al incurvamiento hacia adentro del quinto dedo de las manos. Aquí vemos un occipucio plano que da una forma de braquicefalia en estos cráneos. Aquí vemos las narinas antevertidas. Eso quiere decir que de frente, usualmente cuando nosotros tomamos una fotografía a los pacientes, no deberíamos de ver por completo los orificios nasales. Y si usted va reuniendo cada vez más defectos menores, pues hay una oportunidad de que tenga un defecto mayor ese paciente. Y es el campo de estudio principal que hacemos los genetistas mediante la dismorfología. Esto se refiere como pues el estudio detallado de todas las características corporales como para hacer una especie de retrato hablado de los pacientes con el fin de pues tratar de orientar un diagnóstico sindrómico. Los defectos congénitos también pueden ser clasificados de acuerdo al número, si se encuentran de manera aislada, es decir, que después de hacer una revisión exhaustiva del paciente, pues en apariencia no se encuentra otro defecto. Y para ello, pues tenemos 4 mecanismos que nos pueden llegar a explicar por qué sucedió alguno de estos defectos. La malformación, yo creo que aquí se presta un poquito a confusión, porque casi lo ponen como sinónimos en muchas de las referencias bibliográficas que usted lea. Malformaciones congénitas no es sinónimo de defecto congénito, sino que malformación es solo uno de los principales mecanismos que ocasionan los defectos congénitos. Y se refiere a que el instructivo, por así llamarlo, se encuentra desde un inicio con alguna alteración. Y entonces es algo intrínseco en donde vamos a tener pues un desarrollo anormal durante la organogénesis. Ejemplo sería los defectos del tubo neural. Aquí tenemos un mielomeningocele amplísimo, abarca prácticamente todo el dorso de este pequeñito. Las disrupciones, igual pues ahora tenemos que el instructivo estaba normal, sin embargo algo sucede, hay una desviación, casi siempre son situaciones vasculares que interrumpen la formación normal de este tejido. Y como ejemplo les traigo fotografías de bridas amnióticas o de bandas amnióticas que pueden dejar amputaciones o anillos de constricción. Estos suceden principalmente en las extremidades, pero se pueden ver en cualquier parte del cuerpo, inclusive en la cara.
El tercer mecanismo sería a través de una displasia en donde hay una desorganización estructural o funcional del tejido y tenemos como resultado otro tejido. El ejemplo clásico son las displasias esqueléticas y las displasias ectodérmicas, en donde pues se afectan todos los tejidos que derivan de esta capa del desarrollo. Y aquí, bueno, una fotografía de una displasia esquelética. Y en la deformación, igual la información se encuentra de manera original normal y aquí alguna fuerza mecánica durante la formación de esta persona pues deriva en una deformación, una forma diferente. Y de ejemplo tenemos aquí una plagiocefalia y aquí un pie equinovaro bilateral. Estas fuerzas externas pueden ser por el ambiente materno, a lo mejor un mioma de magnitudes importantes, porque sean embarazos gemelares, etc. Y los efectos múltiples, pues se refieren a aquellos en donde pues va a encontrar usted dos o más alteraciones corporales en el paciente. A su vez, de acuerdo al mecanismo por el cual suceden, podemos tener diferentes conceptos, como sería el síndrome, en donde pues se relaciona la etiopatogenia y todos estos datos clínicos corresponden a una causa en común. Por ejemplo, aquí vemos una fotografía de una niña con síndrome de Down. La etiología en esta condición pues es la trisomía 21. Eso explica que ella tenga estas características faciales que son reconocibles simplemente al explorarla. En el caso de la asociación, son características clínicas que se presentan con mayor frecuencia juntas que solas y que no sea únicamente debida al azar. Es muy parecida la definición a síndrome, sin embargo, en este caso aún no se encuentra una etiología clara. Y de ejemplo, les traigo la asociación Bacter, en donde, bueno, es un acrónimo por las iniciales de alteraciones vertebrales, alteraciones anales, alteraciones cardíacas, traqueoesofágicas, la R es de alteraciones en los riñones y la L de alteraciones en las extremidades. Y secuencia se refiere a que ocurre un defecto primario y como un efecto dominó o de cascada, pues se van derivando los demás defectos. Aquí en la secuencia de Pierre-Robin tendríamos como defecto primario la microretrognatia, es decir, el mentón pequeñito y hacia atrás. Durante el desarrollo de la cavidad oral, la lengua no cabe, entonces hay una glosoptosis, se va hacia atrás y eso impide que los procesos que van a formar el paladar pues no se aproximen y dejen una hendidura. Entonces, si se fijan, lo fui platicando como una serie de sucesos que pasan. Primero, la alteración en el mentón, luego en la lengua y después en el paladar. Y así, bueno, hay varios ejemplos. Por otra parte, el diagnóstico prenatal se refiere al conjunto de técnicas que se tienen para determinar la presencia de alguno de estos defectos. Siendo en 2021 las cardiopatías, los defectos del tubo neural y el síndrome de Down los más frecuentes. Es muy importante que se sepa cuál es la intención de realizar diagnóstico prenatal porque no todo está orientado a una interrupción del embarazo, ¿sí? Es importante preparar a los padres, ya sea para la pérdida potencial del embarazo o para tener a un hijo con alguna condición que requiera pues rehabilitación o manejo por diferentes especialidades. De forma prenatal, si esto se puede diagnosticar, pues definitivamente tendrá un manejo mejor porque se puede poner en contacto con cada una de las especialidades que estén enroladas en esta situación y definitivamente a los padres y a estas familias les va mucho mejor. En algunos casos todavía bastante puntuales, que podríamos contar a lo mejor con los dedos de una sola mano, valorar la posibilidad de un tratamiento in útero y esto va dirigido principalmente a reparación de defectos del tubo neural, a mielomeningocele. En el hospital universitario se realiza en el departamento de perinatología, son un grupo pionero en el norte de México.
así como alteraciones en los gemelos. Y esto, bueno, pues permite que se le pueda ayudar a decidir el lugar, el tiempo y de qué manera se va a recibir ese bebé. No es lo mismo que sea sorpresa, es decir, la presencia de un mielomeningocele y que pues definitivamente va a tener más mal pronóstico a que si lo conocemos desde antes y todo el equipo se va preparando. Y finalmente, pues dar información adecuada y suficiente acerca de la condición de su hijo. Veíamos que el síndrome de Down es uno de las condiciones prevalentes en cuanto a los defectos congénitos y dado que es la causa genética más frecuente de discapacidad intelectual y la neoploidía autosómica, es decir, de los cromosomas que tienen un número más frecuente, desde los 60 aproximadamente ha sido y continúa siendo el objetivo primario del diagnóstico prenatal. Esta es una línea del tiempo en cuanto al desarrollo de diferentes estrategias, comenzando con la edad materna. Posteriormente se van añadiendo marcadores séricos de segundo trimestre y con la combinación, además de mediciones ultrasonográficas, para tener pues cada vez mejores números en cuanto al índice de detección, que es la manera en que se nombra la sensibilidad en las pruebas de tamiz, y la intención final es poder disminuir la tasa de falsos positivos, porque si no estaríamos sometiendo al 5% de estos resultados a una prueba invasiva que puede tener alguna pérdida, ¿verdad? Alguna complicación. Y es a partir de 1997 que el doctor Lo en China descubre la presencia en un grupo de mujeres que estaban estudiando con cáncer durante el embarazo de la presencia de secuencias del cromosoma Y. Y entonces, bueno, pues esto, ellas al ser XX, pues obviamente que venía de su feto. Y pasan pues más de 10 años para que pueda tener una aplicación en la clínica y es en el campo del diagnóstico prenatal, en donde a través del advenimiento de la tecnología que se llama secuenciación masiva o NGS, seguramente lo habrán leído por ahí, ya se empieza a ofertar de manera comercial, comenzando en China en el 2011 y a nuestro país llegó en el 2013. También es conocido como pruebas prenatales no invasivas, de manera, en algunos laboratorios de la ciudad se puede ofrecer de esta manera. Y bueno, la pregunta, ¿no? ¿Qué más podríamos tener en un futuro para ofrecerle a nuestros pacientes? Como les decía, esto va dirigido principalmente a síndrome de Down, con unas tasas de detección altísimas, por no decir diagnósticas, y con una tasa de falsos positivos muy baja. Entonces, las pruebas que tenemos para diagnóstico prenatal las podemos clasificar de acuerdo a si invaden o no el lugar en donde se está desarrollando el feto. Las no invasivas serán llamadas tamiz y las invasivas, cuyo objetivo es obtener tejido representativo del feto para poder realizar la prueba que le lleve a lo que usted está sospechando, casi siempre un cariotipo, pues son confirmatorias o diagnósticas. Y a la par, pues tenemos otras pruebas de imagen, como es el ultrasonido, el ecocardiograma fetal y la resonancia magnética, que pueden tener pues esta dualidad de ser tamiz o ser diagnósticas. Sin embargo, desde el punto de vista de la bioética, el diagnóstico prenatal no es nada más este conjunto de técnicas y buscar y detectar, sino el poder ofrecer alternativas para estas familias de prevenir o de tratar lo que se está observando en sus bebés. Por lo tanto, el avance en el diagnóstico prenatal no va a la par del tratamiento y los padres siguen enfrentándose hoy por hoy a esta disyuntiva, si continuar o no con el embarazo. Entrando de lleno ahora al tema de interrupción legal del embarazo, también conocido como aborto electivo, terapéutico o eugenésico, pues a nivel global constituye un tema bastante complejo a nivel bioético, con connotaciones psicológicas, éticas y jurídicas importantes. La interrupción del embarazo se puede solicitar
en 113 países del mundo. Esto representa el 57% de ellos, y en el resto está prohibido. De los lugares en donde está prohibido, el 81% son lugares con ingreso bajo o medio bajo. Y aún con esto hay regiones en donde todavía hay algunas regulaciones específicas de acuerdo a lo que esté presentando el caso en particular. Por ejemplo, en Reino Unido, la interrupción es legal si la anomalía que tiene el feto representa un riesgo sustancial de que este bebé presente un retraso considerable, hablando de discapacidad intelectual. En Irlanda se requiere que haya un consenso por 2 médicos que pues tengan con bastante certeza el pronóstico de muerte de forma perinatal. Esto es en la última semana del embarazo y la primera semana de vida, y hasta antes de que cumpla el mes de vida. En Estados Unidos varía de estado a estado. Son 50 estados los que componen a Estados Unidos. En 6 lo prohíben y en 4 es obligatorio tener un asesoramiento genético previo antes de tomar esta decisión. Eso quiere decir que en los otros 40 sí está aceptado. Y ahora la interrupción específicamente por defectos mayores se toma en cuenta en este artículo del presente año de la doctora Geni, que uno de los objetivos de hacer interrupciones mediante este método es tomado como una prevención secundaria. La prevalencia que se espera, así entrecomillada, en Europa de que se lleve a cabo estas medidas es de 4.6 por cada 1000 nacimientos. En Reino Unido, en donde pues son lugares pioneros para el desarrollo del diagnóstico prenatal, se considera que cerca del 70% de estos defectos se diagnostican prenatalmente, y de ellos 37% llevan una interrupción legal del embarazo. En 2019 se cuantificaron 3.183 interrupciones, tomando en cuenta que hubieron 640,000 nacidos vivos y 2.500 muertes fetales. Estos son los principales factores que influyen en la posibilidad de una interrupción, como sería la letalidad del defecto, la gravedad y la calidad de vida que pudiera tener este bebé, la edad gestacional a la cual se diagnostique. Si se trata de un embarazo gemelar, también habrá que tomar decisiones por uno o por otro gemelo, la expresividad variable que pueda tener el defecto y la posibilidad de ofrecer una terapéutica postnatal. Por lo tanto, el diagnóstico prenatal, como les mencioné, no es únicamente este conjunto de técnicas para detectar, sino que es un centro de intensa discusión ética, social y legal. Según la OMS, para poder llevar a cabo un diagnóstico prenatal óptimo y culminar con el asesoramiento genético o asesoramiento reproductivo, pues debería de poder hacerse únicamente si hay disponibles para la población blanco, ya sea la anticoncepción y el aborto. Y no solo el que se pueda hacer este tipo de prevención, sino que haya los recursos económicos y sociales para atender a las personas con discapacidad. Es decir, cuando no se pueda interrumpir el embarazo. Otros dilemas a los cuales se enfrenta la interrupción legal del embarazo, pues sería la edad gestacional a la cual se puede realizar esta acción. En nuestro país es de 20 semanas. En España, por ejemplo, ronda a las 22 semanas. En Cuba, hasta las 26 semanas. Y algunos textos que revisé consideran que empezar a hacer interrupciones del embarazo por defectos congénitos podría llevar al otro extremo, en donde se trataría de un precedente a la eutanasia pediátrica y que entonces estemos discriminando a las personas que tienen una discapacidad. Sin embargo, otros textos, como el de la doctora Patricia Greter, que es médico genetista, experta en bioética, pues es importante no mezclar estos conceptos,
porque un aborto por una interrupción legal del embarazo ocurre en una etapa pues aún inmadura de un feto que pues si no está con su mamá definitivamente pues no tiene posibilidades de vivir. Y un recién nacido ya es un individuo biológicamente independiente. Por su parte, España ha hecho diferentes categorías de los defectos congénitos y son definiciones que ha adoptado Uruguay y que ha adoptado Chile en potencialmente tratables, en donde destacan las cardiopatías congénitas, puesto que son bastante frecuentes, las incompatibles con la vida extrauterina, en donde habitualmente se asocian pues a un pronóstico para la vida muy malo, y en casos excepcionales pues sí pueden sobrevivir algún tiempo más. Y las enfermedades que son extremadamente graves e incurables, a esto se refiere cuando se asocian a un tiempo de supervivencia corto o con un desarrollo neurológico deficiente. Y bien, que habrá una dependencia extrema con, pues, con algún equipo o con sus padres. Y aquí traigo algunos ejemplos, no los vamos a leer todos, únicamente para ubicarnos, ¿verdad? En cuanto a los incompatibles con la vida extrauterina, pues tenemos la anencefalia, la ectopia cordis, la pentalogía de Cantrell, que afecta pericardio, corazón, el esternón y el diafragma y la pared abdominal. Y dentro de las enfermedades extremadamente graves e incurables, destaca las condiciones especiales que suceden con los embarazos gemelares, ¿sí? Cuando decidir por uno o por otro, cuando uno está sano y el otro tiene algún defecto congénito, es decir, que son discordantes, pero de no hacerlo, pues se pueden perder ambos. Y bueno, esto yo creo que es una pregunta que no solo cabe para este tema, sino para otras situaciones. ¿Desde cuándo comenzamos a considerar persona o paciente al feto? Entonces, esto es un dilema relacionado desde siempre, cuándo comienza la vida. Algunos piensan que el embrión y el feto tienen un estatus moral y por lo tanto debe de ser respetado como persona desde ese momento, y que hay ciertos momentos clave que pueden ayudarnos a valorar esta moral, como sería el momento de la concepción, la implantación, la diferenciación del sistema nervioso, la percepción de los movimientos por parte de la mamá y momento más tardío que sería al nacer. Otros consideran que al alcanzarse el límite de viabilidad es que debería de ser considerado como una persona y como tal respetarse sus derechos. Y la viabilidad no es nada más irnos a estas 24, 28 semanas, sino que también tomar en cuenta el lugar en donde se puede recibir a este bebé y ver con qué recursos se cuenta, tecnológicos y de personal médico, para que este feto pueda sobrevivir fuera de su mamá. Por lo tanto, el estatus moral del feto está muy relacionado con la decisión de los papás de aceptar o no a este bebé con una condición, porque este feto no tiene modo de decidir. Y es muy importante que el médico, independientemente de lo que sienta o de las convicciones que tenga, no tratemos de influir de ninguna manera en la decisión que tienen los papás. La moral de un individuo se crea con las relaciones interpersonales y bueno, este bebé lo único que conoce es el ambiente materno. Por lo tanto, se considera que corresponde a la mamá decidir sobre su hijo. La secuencia de pensamientos que enfrenta la embarazada cuando debe de elegir la interrupción del embarazo está basada no solo en la calidad de vida del feto, sino la de ella, quien se siente unida a este bebé, y en la calidad de vida de la familia como un todo. Y tomé como ejemplo esta revisión sistemática de Irlanda del Norte. En esta revisión sistemática de 11 años, están evaluados 30 artículos de diferentes partes del mundo, en donde evaluaron
¿cuáles son las experiencias y las necesidades que reportan los papás que se enfrentan a una interrupción del embarazo? Aquí está categorizada cómo fue que hicieron las preguntas o las clasificaciones. Y en lo personal, a mí lo que me llamó la atención, pues no solo fue el marco legal que pues estos lugares del mundo nos llevan años luz en cuanto a poder legislar eh, esta, pues esta condición, sino esta parte final donde toman en cuenta la experiencia de la pareja, en donde en la mayoría de los casos, aunque sean de primer mundo, los papás, los varones, fueron ignorados o excluidos por el equipo de salud y que es muy importante o que ellos se sentirían mucho mejor involucrándolos no solo para cuidar a su mujer, sino que pues ellos también están perdiendo a un bebé. Y hacían algunas propuestas en cuanto al cuidado de su salud. Por ejemplo, el colocar una flor blanca en la puerta para poder identificarlos por el personal de salud y que haya más empatía. El poder ver cargar a su hijo y despedirse de ellos. Y que las mamás sean atendidas en un lugar separado de donde están los recién nacidos vivos y que pues haya algún momento de privacidad para que si quieren hacer algún ritual o tomar algunas fotografías o tener alguna huella de la planta del pie de su bebé, se les pueda ofrecer. Este es un trabajo del 97 que se llevó a cabo en el INPER, en donde se encuestó a 264 mujeres que estaban en riesgo de algún defecto congénito y que se les platicó, se les planteó el realizar diagnóstico prenatal y la posibilidad de hacer un aborto. El 80% aceptó la prueba diagnóstica y ante la posibilidad de diagnosticar una enfermedad fetal, el 70% de estas mujeres hubieran decidido interrumpir el embarazo. Esta encuesta recalca la relación que hubo entre interrumpir con un mayor nivel socioeconómico y educativo, así como no ser muy apegadas a su religión. En cambio, los médicos en este artículo del 98, con diferentes especialidades, del 86 al 95% sugerirían terminar un embarazo en caso de anencefalia. En caso de síndrome de Down, más o menos la mitad sugeriría interrumpirlo y se investigó esta posibilidad con 17 padecimientos. En este caso hubo una relación directa con sugerir la interrupción con la gravedad del mismo. Y este 95% es para los genetistas y el 86% es para los internistas. Y lo que les mencionaba, que la OMS refiere que si un médico hace por razones de conciencia, por su moral, porque no quiere realizar la interrupción, está obligado a referir a los pacientes a otro médico que sí realice el servicio. Ahora, en cuanto a cómo dar la mala noticia, esto se considera que es aquella sentencia que damos al paciente y que merma de forma drástica la visión o la perspectiva que tiene con su futuro o el de su familia.